Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de las series alternantes, la prueba de las series alternantes y también cómo estimar las sumas de series alternantes. O bueno, cómo estimar el valor al cual puede converger una serie alternante. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos saber es cómo se ve una serie alternante, qué es una serie alternante. Entonces, para eso les quiero mostrar una serie como esta. 1/1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6 y creo que ya tienen la idea, ¿cierto? Y básicamente vemos que esto es la sumatoria desde que n vale 1 hasta el infinito, pero se llama alternante precisamente porque tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y no importa el orden, podrían ser que los pares son negativos o que los pares son positivos. En este caso estamos viendo el caso en el cual los pares son negativos. ¿Listo? Entonces, aquí decimos que la forma de escribir esto puede ser menos 1 elevado a una potencia tal que los pares sean negativos. Entonces esto puede ser precisamente elevado a la n-1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si n vale 1, entonces esto es 0 y te queda 1, que es positivo para el primero. Y cuando n vale 2, entonces 2 menos 1 es 1 y menos 1 a la 1 es menos 1 y ahí quedó que los pares son negativos. Y el resultado acá es que eso va multiplicado por 1 sobre precisamente n, ¿cierto? Porque se va con nuestro contador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, listo. Esto es lo que se conoce como una serie alternante. Y la pregunta es, ¿será que esto converge a algún valor? Entonces, para eso tenemos la prueba de la serie alternante que nos dice que si tenemos una serie que se ve de la siguiente manera, la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 de 1 sobre, perdón, 1 sobre n no. Esa es precisamente una serie que se llama la serie armónica alternante, porque la serie armónica es esta misma, pero siempre sumando, ¿ok? Y aquí viene un número cualquiera, ¿cierto? O sea, necesitamos mirar lo genérico, un a sub n, porque no sabemos de qué manera se ve. Lo único que sabemos es que es alternante de esta forma, que los pares son negativos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí que esto va a tener que si a sub n es mayor que 0, es decir, vamos a tomar arbitrariamente una sub n, tal que ese sea mayor que 0, y si cumple con lo siguiente, ¿no? Si cumple, ¿qué? Dos condiciones. La primera condición que debe cumplir es que a sub n más 1, ¿cierto? Debe ser menor o igual que a sub n y debe cumplirse para toda n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, pues si el siguiente, ¿cierto? El n más 1 es menor que el anterior, entonces lo que tenemos es que es como decreciente, ¿cierto? Eso es precisamente la definición de decreciente. Porque a medida que le voy sumando términos adicionales, esos valores son más pequeños. Ok. Y lo otro es que debe cumplir, pues, lo que sabemos, ¿no? Y es que el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n, ¿listo? Debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que si cumplimos con esas dos condiciones, entonces la serie converge. Si no se cumplen las dos, o sea, se deben cumplir necesariamente las dos. Si no se cumple cualesquiera de esas dos, entonces la serie diverge, ¿ok? Ya con esto, entonces podríamos nosotros pensar en un ejemplo, ¿cierto? Y es mirar si efectivamente la serie
desde 1 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 de 1 sobre n converge o diverge, que es la armónica alternante que era la que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos hacer es reconocer que este señor de acá es el a sub n, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si se cumple lo primero. Se debe cumplir que a sub n más 1, o sea, 1 sobre n más 1, debe ser menor o igual que 1 sobre n. Y efectivamente, ¿no? Esto es una fracción que es más grande, que una fracción con el denominador más grande que esta, y eso hace que necesariamente deban ser menores o iguales. Serían iguales cuando si n valiera 0, no, no son iguales, ¿cierto? Tendría yo una indeterminación. De hecho, nunca son iguales, siempre es estrictamente menor, pero pues sigue cumpliendo que sea menor o igual. Y la segunda condición que debemos revisar es que el límite de cuando n tiende al infinito de 1 sobre n sea igual a 0. Y sí, ese límite es precisamente igual a 0 porque es una fracción con un denominador cada vez más grande, por lo tanto tiene un resultado cada vez más pequeño hasta que se hace 0. De tal manera que efectivamente esta es una serie que converge, ¿ok? Nosotros lo veríamos gráficamente como que este es el valor de n, ¿sí? Y como es una serie alternante donde los pares son los negativos, entonces lo que tendríamos es que si este vale 1, tenemos valores aquí, acá, 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 hasta que tienden a 0, ¿cierto? Y esto que estoy dibujando acá es a sub n, ¿listo? Que ya lo probamos que tiende a 0. Y entonces lo último que tendríamos que ver es que eh, cuando miramos los valores en valor absoluto, cada vez los valores son más pequeños, ¿sí? Es decir, que sean decrecientes. Y claro, sí, eso se puede ir viendo. O sea, eso se ve como que no solo va tendiendo hacia cero, sino que primero abre grande y después va abriendo cada vez que como más pequeño. Y efectivamente, entonces, ¿cómo va a ser la suma? Pues la suma va a arrancar con este valor, ¿cierto? Y después tenemos que restarle este valor. Entonces va a bajar, pero después va a subir, va a bajar y chan, 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 hasta que converge a algún valor que pues no sabemos cuánto es ese valor. Ok, eso en cuanto a la prueba, que si se dan cuenta es bastante sencilla. Y ahora lo que nos faltaría es estimar las sumas. ¿Listo? Entonces, sabiendo que la serie alternante converge, nosotros decimos que el valor absoluto de la suma real, ¿listo? Esta es la suma verdadera, menos la suma parcial n, debe ser menor o igual que el a sub n más 1. Entonces miremos qué es lo que esto significa. Bueno, pues nosotros tenemos 1, ¿cierto? Menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto, por ejemplo, ¿cierto? Y seguimos así. Ok, si yo sumo estos valores, yo tengo la suma parcial de 5, ¿cierto? La quinta, la suma parcial de los 5 primeros términos. Entonces yo estaré diciendo que la suma verdadera menos la suma de los 5 primeros términos, que es un número que yo determino, solo que pues, bueno, no tengo una calculadora aquí para hacerlo rápido, debe ser menor o igual que el a sub n más 1. ¿Y quién sería el a sub n más 1? O sea, esto de acá sería menor o igual que 1 sobre 6, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? A medida que nosotros incrementemos la suma parcial, nosotros estamos encontrando un a sub n más 1 que tiene un numeral cada vez más grande. Si esto de acá tiende al infinito y este de acá tiende al infinito, recordémonos cuál es el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n para que sea convergente, es 0. Es decir, que entre más valores tomemos de esa suma, estamos acortando este error cada vez menos para tener una mejor estimación de nuestra suma. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.